Cuando son las 8:07 de la noche en Miami, Florida, establecemos contacto directo con Héctor Caraballo, él es presidente del Comité Demócrata Cubano-Americano, una de las organizaciones más importantes de la disidencia a nivel internacional. Señor, buenas noches, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo. Buenas noches, encantado de tenerte, de hablar contigo y con todos tus teleaudiencias en Estados Unidos, en América del Norte, en América del Sur y en el Caribe. Muy amable. Siendo usted cubano, ¿cómo recibe esta noticia de la incautación de un barco en Panamá que estaba transportando misiles y que provenía de Cuba? Pues, indudablemente esto es toda una aventura que parece sacada de una película de James Bond. Indudablemente lo que nos demuestra es que primero que el régimen de Corea del Norte sigue siendo una amenaza para todo el mundo y para países inclusive como Panamá, que no tienen ningún tipo de problemas con ellos y que sin embargo han tratado de utilizar el canal para pasar una serie de armas y de armamentos sin haber informado de ello y contra las leyes internacionales y la seguridad de Panamá. Y con respecto al gobierno cubano, seguimos viendo una serie de actitudes de tipo totalitarias y un secretismo que hace imposible que tengamos plena confianza en las actuaciones y en los planteamientos del gobierno cubano, ya debido a que vemos cosas tan inauditas como esta que acabamos de ver. Señor Caraballo, buenas noches. Dos cosas. La primera muy puntual. ¿Usted tiene información si en Cuba ya se conoce esta noticia o quizás por lo que vive la propia población cubana, me imagino que no tendrá mucho conocimiento, mucho acceso a estas noticias? Y esa es la primera pregunta muy breve. Y la segunda es, quizás esto se revive a épocas de 1962, cuando estamos hablando de lo que pasó los hechos que desataron la crisis de los misiles de 1962, donde Rusia había proporcionado armamento de este tipo a Cuba y hablando ante un posible ataque de Fidel Castro a Estados Unidos. Oficialmente, aparentemente hasta ahora, hasta hace pocos minutos, el gobierno cubano no había hecho todavía ninguna declaración. En Cuba, en estos momentos, la capacidad de la sociedad civil y de los grupos disidentes y las personas en Cuba de oír noticias mucho mayor que la que teníamos antes. Hay una serie de formas y de maneras en que por radio y por los medios de diversos tipos de internet y diferentes cosas que no pueden ser absolutamente controlados, pues las personas tienen más oportunidad de enterarse de lo que está pasando, así que me imagino que cierta parte de la población, aunque no mayoritaria, pero muchos deben saberlo. Con respecto a lo otro, es exacto lo que usted dice. Desgraciadamente, hechos como este nos hacen pensar que todavía no ha cambiado nada, seguimos exactamente igual, porque en el año 61, en los años 60, que fue alrededor del año, la crisis de octubre fue en el año 63, si mal no recuerdo, el pueblo cubano empezó a ver por las carreteras deambulando caravanas enormes de militares soviéticos con una serie de cosas totalmente ocultas que nos hizo pensar que algo estaba pasando y al cabo de 1 o 2 meses nos supimos por aquella famosa declaración del presidente Kennedy que teníamos bases militares soviéticas a lo largo de todo el país con proyectiles atómicos que iban a poder atacar a Estados Unidos en unos minutos. Así que desgraciadamente ya eso ha pasado, ya no hay cohetes atómicos, la Unión Soviética desapareció, pero desgraciadamente hay ese secretismo y esa actitud de hacer cosas fuera de lo que son los parámetros internacionales sigue existiendo en el gobierno cubano actual. Ahora, señor Caraballo, y finalmente, de todas maneras hay un nuevo protagonista. Antes hablábamos de Cuba y Rusia en esa época que mencionaba mi compañero. Ahora estamos hablando de Cuba y Corea del Norte. ¿Sorprende esta posible relación? Es que siempre ha habido una serie de relaciones demasiado cordiales entre Corea del Norte y Cuba desde todo el tiempo, desde el principio de la revolución. Y inclusive en este mismo barco ha habido problemas y acusaciones de tráfico de armas y de proyectiles. En este mismo barco acusó de que ese barco había ido a Siria con algún tipo de armamento. A Irán también se acusó por medio de ese mismo barco. Es decir, que es un barco que tiene historia
las relaciones de Cuba y Corea del Norte han sido muy cercanas y muy amistosas a lo largo de todos estos años. Lo que pasa es que Corea del Norte no tiene ningún peso específico en lo que es la política mundial, porque no es más que un pequeño país hambreado en que su régimen se gasta todo el dinero en aventuras estúpidas como esta. Muy bien, él es Héctor Caraballo, presidente del Comité Demócrata Cubano-Americano, una de las organizaciones más importantes de la disidencia a nivel internacional. Nos acompañó desde Miami, Florida. Le deseamos una buena noche para usted. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su apoyo a Panamá. Washington aseguró que alienta la decisión de la administración de Ricardo Martinelli de detener un barco con bandera norcoreana en el puerto de Colón. El portavoz del departamento, Patrick Ventrell, ofreció su cooperación a la nación centroamericana en las investigaciones del caso. Apoyamos con fortaleza la decisión de Panamá de inspeccionar el barco con bandera norcoreana. Estados Unidos felicita la acción del gobierno de Panamá en este caso. Como saben, Panamá es un socio cercano de Estados Unidos. Estamos listos para prestar cooperación si la necesitan.